Estén muy atentos, abran sus mentes, porque hoy tenemos una de ciencia y misterio. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de una empresa que despertó un enorme interés entre investigadores, curiosos y seguidores de los fenómenos de la conciencia. A lo largo de esta locución conoceremos cuál fue su origen, cómo evolucionó, qué tipo de tecnología utilizó y por qué llegó a ser tan conocida dentro del estudio de la mente y los fenómenos aparentemente inexplicables. Esta empresa fue una compañía especializada en la fabricación de dispositivos capaces de generar números aleatorios. A primera vista puede parecer algo sencillo o incluso poco llamativo. Sin embargo, detrás de estos números aleatorios había una hipótesis fascinante: la posibilidad de que la mente humana, la atención colectiva o incluso ciertos estados emocionales pudieran influir en sistemas físicos. Durante años la empresa estuvo relacionada con experimentos sobre percepción, intención, meditación y fenómenos globales. Su nombre quedó vinculado a investigaciones desarrolladas por científicos de la Universidad de Princeton y por el llamado Proyecto de Conciencia Global. Hoy hablamos de Psileron. Para comprender el nacimiento de Psileron es necesario retroceder varias décadas, hasta los años 70 y 80, cuando algunos investigadores comenzaron a preguntarse si la mente humana podría influir en sistemas electrónicos. Uno de los nombres más importantes en esta historia es Robert Young, ingeniero y decano de la Escuela de Ingeniería de Princeton. Young fundó el laboratorio PEAR, siglas de Princeton Engineering Anomalies Research. El objetivo de este laboratorio era estudiar fenómenos poco convencionales relacionados con la conciencia humana. En particular, PEAR investigaba si las personas podrían alterar el comportamiento de dispositivos electrónicos que generaban resultados aleatorios. Los experimentos consistían en pedir a los participantes que intentaran influir mentalmente sobre una máquina. Por ejemplo, se les pedía que trataran de hacer que un dispositivo generara más unos que ceros, o más números altos que bajos. A lo largo de los años, PEAR acumuló millones de datos. Sus investigadores afirmaban haber encontrado pequeñas desviaciones estadísticas respecto al azar puro. Aunque los efectos eran muy débiles, sostenían que eran demasiado consistentes como para explicarse únicamente por casualidad. Estas investigaciones generaron una enorme controversia. Muchos científicos criticaron la metodología, mientras que otros consideraron que, aunque los resultados fueran pequeños, merecían ser estudiados con más profundidad. Con el tiempo, algunas de las personas vinculadas al laboratorio PEAR decidieron desarrollar dispositivos comerciales basados en estos experimentos. De esa iniciativa nació Psileron. El nombre Psileron parece combinar varios conceptos. Por un lado, la palabra psi, relacionada con la psicología o la psique humana. Por otro lado, el sufijo lerón, que puede sonar tecnológico o electrónico. La intención era transmitir la idea de una conexión entre la mente y la tecnología. Psileron no pretendía presentarse simplemente como una empresa de electrónica, sino como una compañía situada en la frontera entre la ciencia, la conciencia y la investigación experimental. El producto más conocido de Psileron fue un pequeño dispositivo llamado REG, siglas de Random Event Generator, o generador de eventos aleatorios. Estos aparatos producían secuencias de números imposibles de predecir. Para ello utilizaban fenómenos físicos, como el ruido electrónico, que son considerados fuentes de verdadera aleatoriedad.
Es importante entender que no todos los números aleatorios son iguales. Muchos programas informáticos utilizan lo que se conoce como números pseudoaleatorios. Son secuencias generadas por algoritmos matemáticos que parecen aleatorias, pero que en realidad siguen patrones determinados. En cambio, los dispositivos de Celeron intentaban utilizar procesos físicos reales e impredecibles. Esto los acercaba a lo que se conoce como generadores verdaderamente aleatorios. Según sus creadores, si una persona lograba alterar, aunque fuera mínimamente, el comportamiento de uno de estos aparatos, eso podría ser una señal de que la mente humana tiene alguna capacidad para interactuar con la materia. Para entender mejor estos aparatos, imaginemos una moneda lanzada miles de veces. Lo normal es que aproximadamente la mitad de las veces salga cara y la otra mitad cruz. Si alguien consigue que aparezca muchas más caras que cruces de manera repetida, eso sería extraño y llamaría la atención. Los generadores Celeron funcionaban de forma similar, pero a gran velocidad. Podían producir miles de resultados por segundo. Después esos datos se analizaban estadísticamente para ver si existían desviaciones significativas. Los investigadores de Pear y Celeron afirmaban que cuando las personas se concentraban intensamente en un objeto, aparecían pequeñas alteraciones en los resultados. Sin embargo, los críticos señalaban que esas desviaciones eran tan pequeñas que podrían deberse a errores experimentales, sesgos de interpretación o simples coincidencias estadísticas. Uno de los usos más conocidos de los dispositivos Celeron estuvo relacionado con el proyecto de conciencia global. Este proyecto reunió decenas de generadores aleatorios repartidos por diferentes países del mundo. Todos ellos estaban conectados a Internet y enviaban datos constantemente. La idea era observar si ciertos acontecimientos importantes podían influir en el comportamiento colectivo de estos dispositivos. Por eso, se estudiaron eventos como atentados, funerales de líderes mundiales, catástrofes naturales, celebraciones masivas, finales deportivas y momentos de gran impacto emocional. Los responsables del proyecto afirman que durante algunos de estos eventos los generadores mostraban patrones inusuales, como si hubiera una especie de sincronización global de la conciencia humana. Uno de los ejemplos más citados fue el comportamiento de los dispositivos durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Según los investigadores, en torno a ese momento se detectaron desviaciones estadísticas que parecían alejarse del azar normal. Para los defensores de estas teorías, eso podía indicar que las emociones colectivas tienen algún efecto sobre los sistemas físicos. Sin embargo, los científicos más escépticos consideran que estas interpretaciones no son concluyentes y que los resultados pueden explicarse mediante selección de datos, coincidencias o análisis retrospectivos. Aunque Celeron se asocia principalmente a investigaciones sobre conciencia, sus dispositivos también tuvieron otros usos. Uno de ellos fue el ámbito educativo. Algunos profesores utilizaban los generadores aleatorios para enseñar conceptos de estadística, probabilidad y azar. También se emplearon en investigaciones académicas relacionadas con la psicología, la meditación y el estudio de estados emocionales. En algunos casos, los usuarios utilizaban estos dispositivos como herramientas de experimentación personal. Por ejemplo, intentaban influir en el generador durante sesiones de meditación, relajación o concentración intensa. Otros usuarios se acercaban a estos aparatos desde una perspectiva espiritual o esotérica. Creían que podían servir para demostrar la existencia de energías sutiles, intuición o fenómenos paranormales. Sin embargo, desde el punto de vista científico no existe consenso sobre la validez de estas interpretaciones. Celeron siempre estuvo rodeado de controversia. Muchos científicos criticaron la falta de reproducibilidad de los resultados. En ciencia, un experimento debe poder repetirse en diferentes lugares y obtener resultados similares. Los detractores señalaban que los efectos observados eran demasiado pequeños y variables,
Además, afirmaban que era muy difícil separar un verdadero fenómeno de errores estadísticos. También se criticó la posibilidad de que los investigadores eligieran solo los datos que confirmaban sus hipótesis, ignorando los experimentos que no mostraban ningún resultado. Otro argumento frecuente era que los seres humanos tienden a buscar patrones incluso cuando no existen. Esto puede llevar a interpretar coincidencias normales como si fueran algo extraordinario. A pesar de las críticas, Celeron mantuvo durante años una comunidad fiel de seguidores, investigadores independientes y personas interesadas en los límites de la mente. Aunque Celeron dejó de tener la relevancia que alcanzó en sus mejores años, su historia sigue siendo muy interesante. La empresa representa un intento poco habitual de unir tecnología, estadística, conciencia y filosofía. Más allá de que sus hipótesis sean correctas o no, Celeron abrió debates sobre la naturaleza del azar, el funcionamiento de la mente y la forma en que interpretamos los datos. También recuerda algo importante, que la ciencia no solo avanza resolviendo preguntas, sino también formulando nuevas preguntas, incluso aquellas que parecen extrañas o incómodas. Celeron nos obliga a pensar en cuestiones profundas. ¿Es la conciencia algo completamente separado del mundo físico? ¿Puede la mente influir en la materia? ¿Existen fenómenos que todavía no comprendemos? Son preguntas difíciles y por ahora no tienen respuestas definitivas. En resumen, Celeron fue una empresa nacida a partir de investigaciones sobre la posible interacción entre la mente y los sistemas electrónicos. Sus dispositivos, basados en generadores de números aleatorios, se utilizaron tanto en experimentos científicos como en investigaciones personales y proyectos de conciencia colectiva. Para algunos, Celeron representa una vía fascinante hacia nuevos descubrimientos sobre la mente humana. Para otros, es un ejemplo de cómo la estadística y la interpretación puede llevar a conclusiones discutibles. Sea cual sea la postura de cada persona, la historia de Celeron demuestra que la curiosidad humana no tiene límites. Quizás esa sea la parte más interesante de todas, seguir explorando preguntas que todavía no tienen una respuesta clara. Sean felices y que la luz os acompañe.